la palabra de mi Señor. ¿En nombre de Cristo? Listo. Gracias al Señor. Pueden tomar sus asientos. Muy amables. Aquí está un hermano, una hermana, un amigo, amiga, que viene de la casa, de un grupo familiar. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones. La paz del Señor sea con cada uno de nosotros. ¿Podemos decir amén? Amén. Ok, la misma línea que he estado compartiendo con ustedes. Tema de profundidad espiritual. Diga conmigo, temas de profundidad espiritual y aplicaciones prácticas. Hoy quiero compartir un tema en esa misma línea de profundidad espiritual. Porque si hay profundidad espiritual, diga conmigo, profundidad espiritual. Si hay profundidad espiritual, la profundidad espiritual no te va a exonerar de ese accidente y de ese problema que tienes allí. No te va a exonerar la profundidad espiritual. No te va a exonerar de que estés sin empleo, de que tengas un diagnóstico médico grave, de que ese accidente que te pasó ayer, de alguna situación, de algún problema en la casa. No te va a exonerar. La profundidad espiritual lo que te va a dar es presencia del Señor. No me entendió. Presencia del Señor. Amén. Te va a dar seguridad en el Señor. Amén. Te va a dar confianza en el Señor. Amén. Te va a decir, Señor, yo estoy contigo. Te vas a desarrollar fe que en esa necesidad Dios te va a proveer. El problema se va a solucionar. Hueso con hueso, músculo con músculo, carne con carne se va a pegar. Va a cicatrizar y te vas a recuperar. Te vas a sanar. La profundidad espiritual te va a dar la confianza y la seguridad que estás en el Señor. Amén. Al nombre de Cristo. Por tales razones, hoy yo quiero compartir con ustedes el tema, el rompimiento. Este tema del rompimiento, quiero compartirlo con ustedes para seguir añadiendo al nivel que Dios quiere que usted y yo desarrollemos. Entonces, el rompimiento, tengo 3 citas bíblicas. Isaías 52, 1 al 2, también Salmos 107, 17 al 20 y Efesios 5, 14. Vámonos entonces, vámonos a la cita bíblica de Isaías 52, 1 al 2. Dice el texto sagrado así: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Y el Salmo 107, 17 al 20 dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades, y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y Efesios 5:14 dice: por lo cual dice, despiértate. Eso es rompimiento. ¿Cuánto da gloria a Dios? Es alguien que está en un estado de inercia, dormido, y rompe el sueño para despertarse. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Diga conmigo, ahora. Tomo el dominio de toda perturbación y la echo fuera en el nombre de mi Señor Jesús. ¿Puede aplaudir? Aplauda con el equipo. ¿Qué se entiende por rompimiento? Diga conmigo, rompimiento. Mantenga flotando en su mente este término que vamos a manejar mucho. Entonces, ¿qué se entiende por rompimiento? Es un término que tiene que ver con energía. Y que la energía aplicada al ser humano, a usted y a mí, tiene que ver entonces con fuerza. Y cuando hay fuerza, hay disposición. Y cuando no hay disposición, entonces vamos a tomar decisiones. Rompimiento también tiene que ver con quebrantar. Diga conmigo, quebrantar. Tiene que ver con desplazar, trasponer o remover los límites establecidos. Eso es rompimiento. Por decirle,
Nosotros en este año hemos proyectado, romper los límites de la construcción y llevarlos a otro nivel. ¿Me está entendiendo? Un ejemplo práctico de lo que queremos hacer. Entonces, eso tiene que ver con rompimiento. Pero el diccionario lo define así, el rompimiento. El rompimiento es partir algo, cosa o estructura, estorbar o inhabilitar un sistema, quebrantar una ley, una norma, una tendencia, un hábito, cuyo propósito es conseguir un nivel superior. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, cuando alguien va a romper con algo, con formas, con maneras, sistema, tendencia, un hábito, es porque lo va a llevar a un nivel superior. Amén. Un ejemplo, hay rompimiento también a nivel negativo. Diga conmigo, rompimiento a nivel negativo. De repente, él o ella tomó una decisión, yo me divorcio, pero dame las razones para divorciarte. No, yo me divorcio, yo me separo. Pero dame las razones, mira, he cumplido contigo, le dice él o le dice ella, mi amor, he cumplido contigo. ¿Por qué te quieres divorciar? Bueno, no, yo me quiero divorciar. Eso es un rompimiento a nivel negativo, porque fractura el matrimonio. Viene el niño, la niña, el chico, la chica, 12, 13, 14, 15, 16 años. Bueno, mamá, me enamoré. Me voy de la casa. ¿Pero cómo te vas a ir de la casa? Entonces él o ella rompe la norma, rompe el orden, rompe lo que está establecido en la casa y se va. De repente una niña se enamoró sentimental, emocionalmente, se complicó, salió embarazada a los 16 años, porque a los 16 años es para estudiar. Amén. Es para aprender las tareas de la casa, la cultura general, no para embarazarse. Pero usted tomó una decisión, hizo un rompimiento de las reglas de la casa y trastocó su vida para el resto de su existencia. Eso también se le aplica al chico, pues, porque una chica se embaraza teniendo otro chico. Y entonces, el rompimiento, por otro lado, tiene aplicación en varios campos de la vida. Número uno, a nivel personal. Usted es el resultado de todas las tomas, decisiones o rompimientos que usted y yo hemos hecho. Amén. ¿Usted puede decir amén? Amén. Un hombre y una mujer se miran y se enamoran y dicen, vamos a casarnos. Y conmigo, rompimiento. Él decide romper el estado de su soltería, el estado de su independencia. Dice, yo necesito vivir en compañía. Amén. Amén. Pero ese rompimiento de su soltería lo lleva a cultivar un nivel superior, vivir en sociedad con otra persona para cultivar la vida a otros niveles. ¿Cuánto dan gloria a Dios? En el plano político, entonces hay rompimiento. Cuando una sociedad, cuando un pueblo, una nación, etcétera, dice ya no más. Ya no soportamos, el pueblo se asocia, se une, y cuando el pueblo dice ya no más, arma una revolución y se acabó, pues. Entonces se busca un nivel superior. A nivel familiar, bueno, ¿por qué en la casa se grita tanto? ¿Por qué en la casa se pelea tanto? ¿Por qué en la casa perennemente vivimos de esta manera? Entonces usted decide hacer un rompimiento en la familia y dice, bueno, de ahora en adelante nosotros vamos a establecer un orden superior. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No es que no se van a hablar los problemas hay que hablarse, pero de otra manera. A nivel espiritual, usted puede decir, yo llegué al Evangelio, pero ¿qué me pasa? Yo necesito crecer, necesito desarrollarme más. Usted dice, yo espiritualmente, en este año yo voy a hacer rompimientos en mi vida. A nivel eclesiástico, estamos cumpliendo la palabra, estamos cumpliendo la misión, estamos cumpliendo el evangelismo. Yo me gocé esta mañana, la hermana Dori me dijo, tenemos 199 personas en el discipulado, pastor. Ay, ¿qué le pasó a usted tan triste? Tenemos 199 personas en el discipulado, y parte de esas 199, aquí hay personas. Pues eso significa entonces a nivel eclesiástico. Para poder crecer, usted y yo tenemos que tener rompimiento. Diga conmigo, rompimiento. Ahora la pregunta es,
¿cuándo es el momento indicado para aplicar un rompimiento? Pregúnteme, dígame, pastor, ¿cuándo es el momento indicado para aplicar un rompimiento? ¿Quieres saberlo? ¿Quieres saberlo? Voy pues. ¿Cuándo es el momento indicado para aplicar un rompimiento dentro del contexto de lo que vengo hablando? Número 1, cuando las personas se cansan, se hastían del status quo. Frase latina que significa sistema de cosas. Cuando usted hombre, cuando usted mujer, cuando usted muchacho, cuando usted muchacha, cuando usted líder, cuando usted pastor, cuando usted pastora, cuando hombres y mujeres que están aquí, iglesia que está aquí, cuando se aplica un rompimiento, cuando usted dice, estoy cansado, estoy hastiado de este sistema de cosas, esto va a cambiar. Amén. Usted dice, pues, allí se aplica el rompimiento. En mi vida he visto que cuando una mujer se cansa y le dice al hombre, ya no más, por más que usted la ponga a otro nivel, ya no más. Cuando un hombre se cansa y le dice a su mujer, ya no más, mujer, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Quiero estar en la casa y comer en paz el alimento, ya no más. Es terrible. Cuando la empresa se cansan de uno. Y si la empresa no te da lo que tú aspiras a tener, tú tienes que tener un rompimiento. Ya no continúo aquí más, voy a buscar oportunidades diferentes. Diga conmigo, rompimiento. El rompimiento tiene que ver socialmente, económicamente, como diría ella, políticamente y espiritualmente. Voy a darle 2 ejemplos. El primer ejemplo tiene que ver en cuanto a la sociedad. Y el segundo ejemplo es un ejemplo político. Un ejemplo. El primero es el joven de la comarca. Y es conmigo, el joven de la comarca. Estamos hablando de rompimiento. ¿Me está entendiendo? Hablando de rompimiento. Entonces, ¿sabe que la sociología junto con la antropología nos hablan del desarrollo del hombre? ¿Ok? Y entonces, a medida que las familias fueron creciendo, se fueron convirtiendo en tribus, en comarcas, en pueblos, ciudades y países, y así hoy en día el mundo está estructurado. Pero en uno de esos crecimientos había una comarca. ¿Okay? El jefe de la comarca era parte de la ley, que era una práctica. ¿Okay? Que toda hombre y mujer que quería casarse tenía que pasar por un requerimiento. Y un buen día un muchacho en la comarca se enamoró de una virgen, una chica hermosa, linda, bella. Ya conmigo, rompimiento. Se enamoró, lo llamaron los ancianos de la tribu, de la comarca, hicieron una reunión con él y dijeron, bueno, sí, te puedes casar, pero hay un requerimiento, hay una ley, hay una norma, hay una tradición, hay un sistema de cosas, hay una tendencia en la comarca que todos los que se han casado con una de las vírgenes nuestras tienen que practicar. ¿Y cuál es? Dice, es que la primera noche de matrimonio, tu esposa no la va a pasar contigo, la va a pasar con el jefe de la comarca. Diga conmigo, rompimiento. Todos los que se han casado aquí, en esta comarca, el jefe de nuestra comarca es una excelente persona, es un héroe. Él ha vivido con la primera noche con todas las mujeres que se han casado. Dios, no puede ser. No puede ser. Y él conmigo a cosa. ¿Usted se imagina en la primera noche cuántos hijos no estaban regados entre el jefe de la comarca? Pero era norma, era una ley, era una práctica, era una tradición. Y no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? No puede ser. Bueno, si te quieres casar, cumple o no lo cumple. Pero hay una sola alternativa. ¿Cuál es? Es que desafíes al jefe de la comarca. Si desafía al jefe de la comarca, pero hay un récord a favor de él, es que todos los que lo han desafiado, que no han querido cumplir la ley, que han querido desafiar la ley, han muerto por él. Entonces yo lo desafío. Bueno, lo desafió el joven de la comarca. Lo desafió.
con tan buen resultado que derrotó y literalmente mató al jefe de la comarca. Y de ese día, en esa comarca, todos los hombres que se casaban dormían con su esposa toda la noche y toda la noche. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Rompió el estado de cosas, rompió el sistema, rompió la ley, rompió la regla y la llevó a otro nivel, la llevó al nivel superior. Eso se llama rompimiento. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ejemplo político. Simón Bolívar. Diga conmigo, Simón Bolívar. ¿Sabe que Venezuela fue descubierta en el año 1492? Cristóbal Colón entró por el Golfo de Paria, venían sedientos de sed, se les había acabado las provisiones, el agua, y cuando entraron por el Golfo de Paria vieron el Orinoco y dijeron tierra de gracia. A medida que fue avanzando, en los años de 1800 en adelante, un grupo de jóvenes criollos, sabe que los criollos eran los nacidos en las tierras americanas de los españoles que vinieron de la conquista. Entonces, eso fue una clase social que llamaban los criollos. Eran los muchachos ricos, de los ricos, que vinieron de allá, los conquistadores, se establecieron en Venezuela. Entonces, ellos empezaron a oír que la Revolución Francesa, empezaron a oír de Napoleón Bonaparte, empezaron a oír que era posible ser libre. Diga conmigo, ¿era posible ser libre? Ellos soñaban políticamente en que Venezuela fuese una tierra libre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces están reunidos y entonces al final la votación era que decían Fernando VII es muy rígido, a todos nos van a pasar por la muerte, por las espadas, nos van a fusilar. Es que el ejército español está liderizado, es un ejército disciplinado, tiene la experiencia de Europa, es conquistador, no podemos vencerlo. Entonces Bolívar dijo, Bolívar dijo, no bastan 300 años de esclavitud. Bueno, conocemos la historia. Muy cerca de aquí está el campo de Carabobo. 1821, Bolívar con el ejército patriota, derrotó al ejército. Y dice la historia que por aquí, por estas tierras, pasó el batallón Valencey hacia Valencia derrotado. Hoy en día Venezuela es un país libre políticamente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sabe cómo se llama eso? Rompimiento. Diga conmigo, rompimiento. Dentro del campo espiritual también tiene que haber rompimiento. Cuando el creyente se cansa, ¿qué es el rompimiento espiritual? Es cuando el creyente se cansa de su estado de apatía, de frialdad, de infructuosidad, de religiosidad, de carnalidad, y dice, yo creo que hay un nivel superior para mí. Amén. ¿Usted cree que hay un nivel superior para usted? Amén. ¿Usted cree que puede tener otra familia? ¿Usted cree que puede tener otros niveles? ¿Usted cree que puede desarrollarse? ¿Que usted puede crecer? ¿Usted cree eso? Amén. Entonces, cuando usted y yo nos cansamos del estado de cosas, de apatía, de frialdad, infructuosidad, religiosidad y carnalidad, es cuando alguien en el campo relacional se cerciora y dice, y sabe que sus decisiones causan ruido y molestia a otros. Pero ¿cómo va a ser que yo perennemente, tratando de hacer mi trabajo, causo ruido, causo molestia? Esa persona llega a un nivel de rompimiento. Yo tengo que cambiar. Rompimiento espiritual es cuando alguien decide pasar de la persona natural, de la persona carnal, a la persona espiritual según Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios? Cuando solamente la voz del Espíritu te habla y te dice, tú necesitas pasar a otro nivel. Amén. Tú necesitas dejar las cosas del hombre carnal, la persona carnal, y empezar a cultivar la persona espiritual según Dios. Amén. Rompimiento espiritual es cuando alguien decide quebrantar su rutina, su costumbre, su estilo de vida, que se interpone al propósito de Dios. Bueno, pero que yo soy así. A mí me gusta llegar en la casa, que me tengan la comida y ver mi televisión allí, mis 4 horas de televisión, y después ahí mismo me quedo dormido y mi esposa me pasa por la cama, papi, para la cama, papi, y allí ese es mi estilo de vida, esa es mi rutina. Diga conmigo, rutina. Entonces, mi costumbre, diga conmigo, costumbre. Esa es mi costumbre. Yo voy a la iglesia cuando yo siento.
¿Por qué tiene que estarme diciendo que me pare, que me agarre? Yo me quiero quedar sentado, diga conmigo, rutina. Ese es mi estilo de vida. ¿Por qué tiene que levantarlo? Pero si alguien quiere tener un nivel superior, tiene que tener un rompimiento. ¿Ya me entendió? Usted tiene que tener un rompimiento. Si queremos más crecimiento, pastores, si queremos más crecimiento, líderes, aquí tiene que haber un nivel de rompimiento en el sector, en el grupo familiar o en los grupos familiares. ¿Cómo estamos haciendo la cosa? Trata de romper el estado de cosas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, rompimiento espiritual es cuando alguien dice, ya no más, entro en rompimiento. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando te dice, ya no más, entro en rompimiento. Algunos ejemplos bíblicos muy rápidos. Moisés. Un príncipe heredero al palacio del faraón, pero que no era egipcio, que era un hebreo. Me imagino que la mamá todos los días le decía a Moisés, tú no eres un egipcio, tú estás educado en este imperio. Este imperio es grande y muy lúcido, pero esos dioses que están ahí no son tus dioses. Tu pueblo tiene un Dios diferente. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Tú estás preparado para otras tareas, tú estás preparado para otras misiones, tú tienes otra actividad, Moisés. Imagino que Moisés un buen día salió en su carruaje lleno de luces, hermoso carruaje, y a la distancia mira a un egipcio golpeando injustamente a un hebreo, y Moisés me imagino que le hirvió la sangre. Diga conmigo, ¿cuándo? La sangre hierve. Le hirvió la sangre a Moisés, se bajó del carruaje y agarró y mató al egipcio. En ese día Moisés rompió con Egipto y dijo, yo soy un hebreo. Pero también está Israel. Israel ya había entrado a la tierra de Canaán, pero dice que los madianitas le tenían arruinado. Los madianitas eran, dice, como langosta, le destruían todo lo destruían. Pero dice entonces que un día el pueblo clamó a Jehová y Dios levantó libertadores. 3. David. Los filisteos también era otro pueblo politeísta, adorador de muchos dioses. Y un buen día ellos deciden conquistar a Israel. Y en medio de todo eso levantan un gran paladín. Conocemos la historia. Goliat. Los hermanos de David pertenecían al anillo de seguridad del rey. Y todo el mundo estaba lleno de miedo, de nervios, cosas terribles. Es imposible hacerle frente a este hombre. Es imposible este paladín. Tiene un currículo, tiene un récord espectacular. Está invicto. Nadie dice que le tenían miedo. Todos tenían miedo. Se metían en las cuevas y en las montañas para huir. Pero un buen día, el padre que tenía los hijos en la vida de seguridad del rey manda a buscar a David, que estaba en la montaña. Y a David, oigo que hay rumores de guerra. Yo necesito saber si mis hijos están bien. Anda, por favor, llévale provisiones, llévale agua, llévale mantequilla, llévale queso, llévale pan. Por favor, no te quedes y tráeme información. Todo padre preocupado. David va, pero cuando David va en el camino se consigue algo llano y sale un gigantón que de una forma grosera, de una forma hostil, belicosa, está hablando sandeces contra Israel y contra Dios. Y David dice, pero bueno, ¿y quién es este hombre? ¿Quién es este gigantón? No hables mucho, dice los demás. Y viene un hermano y dice, no hables mucho, no te has metido que puedes morirte, tú sabes que tú eres un imberbe. Tranquilo, ¿cómo que soy un imberbe? Como yo vengo experiencia del campo, cuando un león, cuando un oso, cuando una bestia salvaje venía a atrapar a una de mis ovejas, yo corría y se la quitaba de las fauces y mataba al león. Y yo creo que el Dios que me ayudó allá en la montaña me va a ayudar aquí. ¿Qué le van a dar al que derrotase a ese incircunciso que se ha atrevido a desafiar a los escuadrones de Jehová de los ejércitos? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Historia que conocemos. Diga conmigo, rompimiento. Hoy yo creo que usted y yo debemos también aplicar el rompimiento en las siguientes áreas de nuestra vida. Número 1,
El rompimiento contra vestigios de la vida antigua. ¿Qué cosas de la naturaleza carnal me dominaban ayer? ¿Cómo usted y yo nos movíamos en el mundo? ¿Cómo usted y yo padecimos nuestros fracasos? ¿Cómo a usted y a mí nos conocían en el mundo? ¿Cómo se movía el pecado en la vida suya? ¿Cómo se movía en mi vida? Yo no sé su vida, yo sé en mi vida. Y yo sé cómo el pecado empezaba a manifestarse en mi vida. Gracias que el Señor me agarró tempranero. ¿Cuándo dan gloria a Dios? Okay, pero algunos se adentraron en la vida mundana. Algunos tenían una vida consagrada al mundo. ¿Verdad que sí? Yo conocí a un amigo que me decía que tenía sangre dulce. Dicen que las personas que tienen sangre dulce, tanto hombres como mujeres, por donde pasan, vean las miradas tras de ellos o de ellas. Arrastran miradas. Y cuando usted arrastra miradas, uno, hombre o mujer, se va a quedar conectado con usted. Y ahí es cuando usted entonces sabe las oportunidades. Sabe las oportunidades de pecar, de fornicar, de adulterar y de hacer cosas impropias. ¿Cómo se movía? ¿Cómo se movía la vida carnal, la vida mundana en usted y en mí? Aquí hay personas que se pasaban por la montaña, que sacrificaban cosas, vendían su propiedad para llevarla a la montaña, se pasaron por el fuego, le hicieron un montón de ramalazos, hicieron pactos con el diablo. ¿Ok? ¿Qué rompimiento hay que hacer de los vestigios de nuestra vida antigua que todavía quedan en nosotros hoy? ¿Qué cosas de la naturaleza carnal me dominaban ayer? El apóstol San Pablo la describe de la siguiente manera en Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Diga conmigo ahora. Gracias, mi Dios, por traerme a tu camino. Diga conmigo, yo he decidido practicar el rompimiento. Toda vida carnal, mundana, yo rompo con toda práctica mundana. En el nombre de Jesús. Le pregunto, ¿eso es verdad? Amén. San Pablo clasifica aquí los pecados de la vida carnal de dos maneras. Los pecados contra el cuerpo. Los pecados contra el cuerpo son los que deterioran, nuestro cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo. Diga conmigo, mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. San Pablo aquí clasifica que hay pecados contra el cuerpo, llámense vicios, llámense adicciones, descontrol verbal, inmoralidades, lascivias, perversiones, adulterio, fornicación y otros más. Son los pecados contra el cuerpo. Aunque todavía hay vestigios o rezagos del pecado que ayer yo practicaba en el mundo, tenemos que decir verdad. Tenemos que enseñar la palabra de Dios. Que los adultos y los fornicarios los juzgará Dios. Estos días lo leí en el otro turno. Un padre me dijo, estoy sorprendido, un pastor, un amigo me llamó y me dijo, Emilio, pero dame un consejo. ¿Cuál consejo? Pues no, chico, porque tengo aquí, me solicitaron una consejería y que me explotó la mente. ¿Cómo te explotó la mente? Sí, vale, en serio, me explotó la mente. ¿Por qué? Bueno, chico, porque resulta ser que, mi hijo me rompió la norma, 17, 18 años, se enamoró de una muchacha que también los padres van a la iglesia, pero resulta ser que ellos le compraron la vacuna que se aplica para practicar relaciones sexuales para que ella no salga embarazada. Tenemos que decir que eso se llama fornicación. ¿Ves? Entonces, pero también San Pablo describe los pecados en contra del Espíritu. Son los que ofenden la naturaleza de Dios. Son las prácticas que hacemos que desplazan el lugar de Dios en nuestra vida.
que son la idolatría, la hechicería, la altivez, la soberbia y la incredulidad. San Pablo dice en Corintios, su segunda epístola 5:17, el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas en él pasarán. Usted puede decir amén. El rompimiento número 2. Debemos aplicar rompimiento también al estado de cosas que reinan en nuestra vida. ¿Qué estado de cosas reinan en nuestra vida? En lo personal, en lo familiar, en el trabajo, en la economía. Este rompimiento ataca la liviandad, la apatía, la tibieza, la flojedad de manos, la ruina económica. Porque cuando hay este tipo de cosas en nuestra vida, ellos van a afectar nuestra naturaleza, la liviandad, la apatía, la tibieza, la flojera. Dice el Proverbios que la techumbre se cae por la flojedad de las manos. Dice, en el huerto del pobre hay muchos productos, pero no se cosechan por la falta de inteligencia. Entonces, esto me hace recordar algunos pasajes de mi infancia. Estuve con la abuelita y el abuelito. Mi abuelita tenía una visión superior en cuanto a vivienda, a casa, a aspiraciones, ¿no? Mi abuelito le construyó un ranchón bonito. Yo viví en ese ranchón desde los 2 años y medio hasta los 15 años. ¿Ok? Un ranchón bonito. Pero mi abuela decía, yo sueño con tener una casa de bloque. Yo sueño con tener una mejor casa. Yo sueño con tener una casa que tenga todo lo necesario para vivir dignamente en ella. Esos son los sueños de mi abuelita. ¿Ok? Y entonces, pero mi abuelito se sentía feliz en el rancho. Es como cuando hay incompatibilidad, ¿no? Pero cuando en la familia hay alguien que tenga un pensamiento superior y está dispuesto a romper. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios te va a preparar la hoja de ruta. Diga conmigo, Dios me va a preparar mi hoja de ruta. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, un día el abuelito se enfermó. Lo llevaron para otra ciudad y no regresó más. Y abuelita dijo, este es mi momento. Vendió el ranchón. Una hija de ella se había casado y se había ido para un municipio que se llama el Municipio Libertador, allá en Maturín, estado Monaga, de un pueblo que se llama Temblador, que es un campo petrolero. Yo trabajé en ese campo petrolero llamado Morichal. Y entonces trabajé 2 años allí. Y entonces mi abuelita llegó, vendió el ranchón, se fue para Temblador, compró una casa de bloque, tenía su sala de baño, tenía poseta, y mi abuelita se sentía que tenía un sentido de realización. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué es lo que quiero decirle? Usted y yo tenemos que en un momento dado, a pesar de la crisis, a pesar de todo, usted tiene que decir, yo voy a aplicar un rompimiento. Soy pobre, pero pobre con dignidad. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero la ruina y la miseria serán de mi vida. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Voy a activarme, voy a orar, voy a convertirme en una persona creativa, pero la miseria y la ruina serán de mi vida. Amén. El rompimiento número 3. Rompimiento en contra de la infructuosidad, la falta de crecimiento y desarrollo. Juan 15 nos habla, Jesús allí nos habla que nosotros como árboles tenemos 3 niveles de fruto. Diga conmigo, fruto, más fruto y mucho fruto. Eso significa que cuando usted está dispuesto a decir, ¿cómo va a ser? No puede ser que yo viviré toda mi vida en una forma infructuosa y voy para allá. Toda mi vida voy a vivir de alquiler. Toda mi vida voy a vivir pidiendo prestado. Toda mi vida voy a vivir, como decía la abuela, los abuelos antiguos, necesitando unos céntimos para completar un real. Y entonces, pero Jesús nos habla de que usted y yo, como árboles conectados a Él, que permanecemos con Él, limpiados con Él, tenemos fruto, más fruto y mucho fruto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En otras palabras, aquí yo estoy en este turno. Aquí yo estoy gente que están copiando a Jesús, que van a tener fruto, más fruto y mucho fruto. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
¿Cómo está el amor? ¿Cómo está el gozo? ¿Cómo está la paz? ¿Cómo está la paciencia? ¿Cómo está la bondad? ¿Cómo está la benignidad y la fe en nosotros? ¿Cómo está eso? El cuarto rompimiento que podemos hacer es el rompimiento en contra de los atractivos del mundo en nuestra vida. Vámonos. Juan en sus primera epístola, su capítulo 2, versículo 16 al 17 dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Óigame, pero el que hace la voluntad de Dios, óigame, levanta tu mano. Ay, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y su deseo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. Oh, gloria a Dios. Entonces el rompimiento hace que, cuando nosotros lo aplicamos, el rompimiento hace que Dios actúe, trayendo un antes y un después. Aquí hay gente que yo estoy viendo, ok, seguramente ustedes están haciendo rompimiento, están tomando decisiones, están aplicando la energía, están aplicándole fuerza. Ustedes van a tener disposición de hacer un rompimiento. Usted va a tener un antes y un después de su rompimiento. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ya para terminar, por favor, la gente que canta. Las citas bíblicas, el principio de Isaías 52, 1 al 2, Salmos 107, 17 al 20 y Efesios 5, 14 nos hablan del rompimiento que debemos practicar para obtener la libertad espiritual. Entonces, el rompimiento tiene que ver con quitar todo aquello, trasponer, trasladar todo aquello que perturba o detiene nuestro crecimiento. Ahora, ¿qué te dice la voz del Espíritu cuando hablas? ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice? Ahora, cuando tú estás siendo ministrado por el Espíritu, por la palabra del Señor, ¿okay? ¿Qué te dice que tú tienes que quitar, trasponer, romper los límites? Yo creo que algunas esposas tendrán que decirle: papi, ya no más. Algunas esposas tendrán que decirle a su esposa: mami, ya no más. Algunos padres tienen que levantarse a sus hijos: ya no más, aquí se repite esto. Algunas madres tienen que decirle: a la nevera mía no metes más licor, no metes más ron. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces el rompimiento tiene que ver con quitar todo aquello que perturba o detiene nuestro crecimiento. Solo los que ejercen el rompimiento pueden conocer la voluntad de Dios para su vida. Al nombre de Cristo, solo los que practican el rompimiento pueden conocer la voluntad de Dios y entran en una dimensión de respaldo y de crecimiento, de desarrollo que Dios tiene para ti. Si en nosotros no hay su rompimiento, le damos lugar al diablo y el diablo gana terreno. En algunos el diablo ha ganado terreno porque Dios te ha hablado y no has aplicado el rompimiento. Pero hoy es tiempo de aplicar el rompimiento. Hoy tiene que decirle al diablo: rompo tus límites, te traslado, te quito. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Te quito el dominio que te di, te lo quito, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, te quito el dominio que te di, diablo, te lo quito en el nombre del Señor. Sí. Les recuerdo el joven de la comarca que tomó la decisión de enfrentar al jefe. Les recuerdo la decisión de Bolívar: no bastan 300 años de esclavitud. Les recuerdo la lucha de David. Hoy tú y yo, como hijos del Señor, hoy tú y yo necesitamos practicar el rompimiento para obtener la libertad, para obtener el crecimiento, para obtener el desarrollo en todas nuestras áreas.
quiero que un momento esté en mis pies. Aleluya. Póngase un rato. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. He hablado sobre el rompimiento. Y he venido hablando sobre el tema de profundidad espiritual. He hablado sobre el rompimiento. Y tiene que ver con la vida personal. Tiene que ver con la vida familiar. Tiene que ver el rompimiento con la familia. Tiene que ver con la vida de servicio. El rompimiento tiene que ver con tu vida social, con tu vida económica. El rompimiento tiene que ver con esa realidad de cosas, con el estado de cosas. Y es cuando usted llega y dice: yo necesito un rompimiento. Estoy cansado, estoy apiado. Ya no vale este sistema de cosas. Y no para destruir, no, sino para siempre buscar un nivel superior. Oh, gloria a Dios. Hoy estamos reunidos usted y yo en la iglesia del Señor. Oh, gloria a Dios. Y Dios nos ha traído del mundo. Y allá tú y yo practicábamos cosas del mundo. Fuimos golpeados, fuimos heridos, herimos y golpeamos. Pero ahora el Señor nos ha traído aquí. Y muchas de esas cosas pueden haber rezagos, haber situaciones, muchas veces infructuosidad, muchas veces el servicio no se mira, el crecimiento, el desarrollo. Entonces estamos llegando a un nivel, a un punto que necesitamos practicar un rompimiento. Moisés vio y dijo: no puede ser. El joven de la comarca dijo: no, el jefe no va a vivir la primera noche con mi mujer. No, Bolívar dijo: 300 años no va. Moisés dijo: no puede ser. David dijo: no, a este hombre yo lo derroto. Y los israelitas clamaron a Dios y Dios le levantó libertadores. Ahora estamos tú y yo con nuestras realidades y con nuestro estado de cosas. Y hoy el Espíritu Santo va a obrar y va a operar en ti y en mí los que decidan aplicar un rompimiento.